¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí el día de hoy, 3 de marzo, siendo las 5 horas con 24 minutos, para llevar a cabo la sesión prevista en la cual vamos a entrevistar a los 5 aspirantes que pasaron a esta etapa. Le explico, licenciado, cuál va a ser la dinámica de esta sesión. Se le harán a usted 3 preguntas a cargo de 3 de los comisionados. Le pedimos, por favor, que responda con claridad, pero también que administre su tiempo, porque a partir de que yo le indique, usted tiene solamente 15 minutos para responder dichas preguntas. ¿Tiene alguna Ok, duda? no, está bien. ¿No? Puedo anotar, ¿verdad? Para ver aquí mis Sí, notas. Ok, sí, nada gracias. más hay que irlas contestando una por una. Ah, perfecto. Ujú. Muy bien, bueno, pues entonces a partir de ahorita tiene usted 15 minutos. Empezamos dándole el uso de la voz a la comisionada presidenta Sandra Hernández. Sí. Buenas tardes, licenciado Armando. Hola, buenas tardes. Mira, la primera pregunta para usted es, en caso de resultar seleccionado como integrante del CPC, ¿qué acciones llevaría a cabo para fortalecer el sistema anticorrupción? Ok. Miren, yo estoy proponiendo una serie de 3 líneas de trabajo específicas. Uno, tenemos que potencializar lo que el CPC ya tiene. Actualmente tiene celebrados, al parecer, 8 convenios firmados con diversas universidades. Entonces, ahí en el eje que tiene que ver con prevención a la corrupción, yo estoy proponiendo que se haga un plan de trabajo de marzo a octubre para que en noviembre se puedan dar resultados y en cada una de las universidades se realicen 3 acciones. Uno sería primero hacer un taller integral en los temas que tienen que ver con conflicto de intereses y controles preventivos. Porque en la población estudiantil, les digo, bueno, ustedes también son maestros universitarios, hay mucho desconocimiento de estos temas y no saben ni qué onda. Entonces, creo que al empaparlos, involucrarlos en este tipo de acciones resulta muy interesante para que ellos distingan la situación cuando puede haber un conflicto de intereses, cuando puede haber un tema de corrupción. Llevarlos a cabo para ir recabando esa información. Esa sería una primera acción. La segunda acción sería generar una incubadora de mejora normativa. A mí me ha funcionado en mi práctica docente que hemos agarrado hacia al azar alguna dependencia para corroborar a ver qué es lo que tienen en la parte del sistema anticorrupción y nos damos cuenta que no hay manuales, no hay códigos de ética, aparte de que ya existe una plantilla de códigos, formatos generales. Algunas dependencias pues, lo tienen o lo tienen mal. Entonces, ese tipo de correcciones que resultan, puede ser un ejercicio muy bueno, se le pudiera hacer por parte de la universidad para entregárselo al sistema y que ellos lo manejaran como una sugerencia. Nosotros sabemos que por la parte operativa en gobierno a veces no se tienen los tiempos ni el personal. Entonces, qué mejor que involucrar a la parte de los jóvenes en este tipo de acciones, de corrección sobre todo, y que esto nos permita entregar un resultado. Y por último, integraría una conferencia integral especial en cada una de las universidades. ¿Para qué? Para que se conocieran datos específicos del sistema con casos reales, con una mesa de debate de participantes de diversos sectores, para que ellos vean cómo funciona, porque pues lo vemos a lo mejor como un sistema de cuestión nacional, pero realmente no lo conocemos a cabalidad cómo sucede, cómo es el tema de la denuncia, toda esta situación. Esto nos permitirá tener resultados de lo que ya se tiene en los convenios, sacar esa información, cortarlo en octubre porque se puede hacer perfectamente escalonado en estos meses, trabajar con cada universidad y se puede entregar una serie de resultados para noviembre para integrarse al sistema. Por otro lado, habría también otro punto que yo quiero proponer, que es el tema con los sectores públicos que tienen que ver con organizaciones de profesionistas, con la sociedad en general, involucrar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. ¿En qué sentido? En el tema del punto de desviación de las normas, tenemos que hacer mejoras administrativas contundentes porque hemos avanzado muchas cosas, pero en esto no, y esto también genera corrupción. Yo me enfocaría en 3 leyes en estos foros. ¿Cuál será la metodología? Fíjense, yo propongo 3 mesas de diálogo con los diversos sectores y 2 foros abiertos. ¿Para qué? Para que interaccionemos, pero con un fin en específico. Yo me concentré en esta primera etapa en la ley del procedimiento administrativo del Estado,
en la ley del procedimiento contencioso y en generar algo que yo denominaría facilidades administrativas, que existen, pero la autoridad no las opera y el gobernado menos las conoce. ¿En qué sentido? Fíjense, la ley del procedimiento administrativo es nuestro marco operativo de la administración pública y es una ley que data del 2019 y que no ha tenido modificaciones, las últimas las tuvo en el 2019. Entonces tenemos que actualizar ese marco para que automáticamente la administración pública pueda generar otros mecanismos de ajuste que nos permitan ser más eficientes. Creo que la corrupción también se genera cuando hay demasiada burocracia. Les cuento algo rápido. Por ejemplo, si ustedes deben verificaciones vehiculares y van al verificentro, no les van a permitir hacer la verificación, los van a mandar a la Proespa, que paguen la multa, saquen la multa y regresen con el recibo. Entonces, fíjense nada más el efecto burocrático de perder todo un día para ese trámite cuando eso se pudiera hacer en línea. Entonces ya lo bajo, pago y voy. Entonces, hay una serie de medidas administrativas que se pueden hacer adecuando el marco jurídico, que le podríamos llamar facilidades, y que si las difundimos, eso redundaría en mejor servicio, más efectivo por parte de la administración pública y redundaría en que la gente cambie la percepción en cuanto a que se está haciendo más eficiente. Tenemos legislación que no hemos operado. Fíjense, nomás un dato. Modificamos la ley del procedimiento contencioso para provocar que exista un juicio en línea, pero lo estamos condicionado a una ley de firma electrónica que tenemos aprobada desde hace 7 años y no jala. ¿Por qué? Porque no tiene reglamento. Entonces, pues de nada sirve y seguimos atorados en lo electrónico. Hay muchos casos de éxito que hemos visto nosotros en la parte práctica operativa. Por ejemplo, el caso de Jalisco integra en su ley de procedimiento administrativo una serie de procesos avanzados en la parte electrónica. Entonces podemos tomar el ejemplo de Jalisco, de Guanajuato y ahora recientemente de Oaxaca. Entonces estos foros serían para que con esa metodología se instalan, se genera la información y podríamos entregar productos de propuestas de iniciativa al Ejecutivo. Entonces creo que eso sería muy, muy redituable en esa parte. Y por último, se me ocurre que se puede hacer un diagnóstico con foros y taller abierto, pero esto sería exclusivamente para la administración pública, para que ellos traten de explorar la posibilidad de que se implemente la norma ISO 37001, que es una norma ISO para temas de corrupción en las compras. El fenómeno de corrupción más fuerte a nivel mundial lo tiene precisamente el tema de las compras. Y existe una norma ISO que es una medida de antisoborno que tiene como finalidad el que se transparenten todos los procesos de manera estructurada para que eso pueda verse de manera muy, muy, muy clara y sencilla. Entonces, en este caso, Querétaro ya lo está implementando y también tenemos el caso de Hidalgo. Entonces, habría que hacer un forito para ver la experimentación de cómo están ellos con esa información y poderlo aterrizar. Esas serían mis propuestas de trabajo. Gracias. Le quedan 7 minutos. Adelante, Fernando. Gracias. Le recuerdo la importancia del tiempo. La siguiente Sí, pregunta, y todavía falta otra pregunta. Con base a su trayectoria profesional, descríbanos algunas situaciones en la que usted hubiera enfrentado o atendido un acto de corrupción y en su caso, ¿cómo lo resolvió? claro, con mucho gusto. Como ustedes saben, yo pertenezco a la Universidad Autónoma de Aguascalientes como maestro y una parte estuve como administrativo. Para ustedes, yo creo que fue un caso muy conocido el tema de la estafa Ponzi, que fue en 2023. Yo me incorporé en 2024. Se hicieron todos los procedimientos de denuncia, entonces nosotros entramos a proponer el sistema de corrección. ¿Qué se hizo? Se hizo un foro interno y se hizo un estudio con el apoyo de la Secretaría de Hacienda para hacer una reforma integral al reglamento de control patrimonial. Específicamente se modificó el artículo 20 y ¿qué se incluyó? Primero, se prohibieron inversiones de riesgo. Segundo, se estableció que tiene que haber una transparencia en las propuestas de información de inversiones y que se tiene que informar al Consejo Universitario cada 6 meses, que es el máximo órgano. Adicionalmente, se construyeron unos lineamientos para que antes de que se vaya a hacer alguna inversión, pase por este comité que aprueba los lineamientos. Entonces, ahí la intervención de un servidor, pues fue con la ayuda para hacer un tema de corrección a esa situación que sucedió desafortunada
y ya ahorita actualmente, si ustedes revisan la normatividad de la universidad, pues ya está corregido el tema del reglamento de control patrimonial y ya existe la instauración de ese comité de inversiones. Por otro lado, Muchas también, nada gracias. más, bueno, perdón, rápido, ya No, nos no, pasamos si no, no, quieren. adelante, adelante. Le quedan 6 Bueno, minutos todavía. rapidísimo, nada más también que con el tema del código de ética en la misma institución, lo que se hizo es un programa piloto que todavía no se va a arrancar, se quedó a la mitad, pero hicimos una serie de lineamientos por áreas para aplicar el código, porque al momento de aplicar los códigos de ética tenemos la problemática que no es lo mismo un administrativo, no es lo mismo un jefe de departamento, no es lo mismo un profesor, no es lo mismo una secretaria. Entonces, dependiendo del tipo de función que desempeña, se hizo un desgrane del código de ética para poderles explicar qué es lo que le deben de poner especial atención por área. Y entonces la capacitación se opera de manera más efectiva por área. Gracias. Gracias. Adelante, Manuel, le quedan 5 minutos. Gracias. Una disculpa, que he tenido problemas. Muy buena tarde, Buena tarde, Manuel. licenciado Armando. Una disculpa que no prenda mi cámara porque tengo un poquito de problemas con la red que está algo inestable. Sin Ok, problema. solo para afinar la pregunta, es esta la tercera pregunta, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, perfecto. Y si nos pudiera describir a grandes rasgos algunas de las obligaciones y facultades que tiene el CPC. Sí, claro. Yo creo que la principal y la más importante es que es el vínculo entre el sistema de información de las universidades públicas y los entes públicos para generar políticas que combatan la corrupción y generen propuestas que pueda llevar la Secretaría Ejecutiva a operar precisamente esta serie de situaciones, porque deben de emanar precisamente de las áreas donde está la educación, con un enfoque muy técnico y muy privilegiado. Esta serie de recomendaciones, pues también no tiene de limitarse solamente al tema de las universidades o del tema de lo que tiene que ver con toda la educación, sino que también tiene que atender a los sectores públicos de cualquier agrupación y asociación. O sea, no debemos de cerrarnos solamente. El CPC también, además de ser ese vínculo, pues puede sugerir medidas como son políticas, referencias a la Secretaría Ejecutiva para que puedan implementarse, que puedan terminar en recomendaciones vinculantes, no vinculantes, pero que se pueda hacer el rastreo del seguimiento de esa información y de mejora. Y yo creo que tenemos que potencializarlo más, no quedarnos solamente en estas facultades, sino que tenemos que llevarlo a colaborar más y que se vea que existe esa interacción. Yo creo que lo que tenemos que hacer, si formo parte del sistema, es que se tiene que generar esa interacción con la sociedad, con el sector público, con el educativo, pero para trabajar todos en conjunto en la mejora, porque digo, desde cualquier trinchera es muy sencillo a lo mejor criticar y decir, pero la verdad es que la operación es compleja y se tienen que hacer muchas situaciones de interacción que nos permitan precisamente ese fortalecimiento en la parte. La otra situación sería por la reconfiguración del sistema porque se tiene que fortalecer la fiscalización. En ese sentido, pues entran los demás entes del sistema como es el órgano de fiscalización, las fiscalías y demás, con mecanismos que sean más claros y más transparentes en el sentido del avance. Se tiene un avance perfecto aquí, pero pues falta todavía mucho por hacer y falta todavía muchas acciones que se pueden hacer como estas que hemos sugerido. Muchísimas gracias, licenciado Armando. De nada a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto damos por terminada su entrevista. Muy bien, muy amables. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Bye. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Buenas le, tardes. le inf- le informo sobre la mecánica que vamos a llevar. Tiene usted 15 minutos para responder 3 preguntas que le vamos a hacer diversos comisionados. Administre, por favor, su tiempo, el cual va a empezar a correr hasta que terminemos la primera de las preguntas. De acuerdo. Muy bien. ¿Tiene usted alguna duda? No, pues simplemente ver cómo se desarrolla el evento.
Muy bien. Bueno, entonces yo le voy a hacer la primera de las preguntas. Díganos, por favor, en caso de resultar seleccionado como integrante del CPC, ¿qué acciones llevaría a cabo para fortalecer el sistema anticorrupción? Bien, por supuesto que la actual estructura del sistema estatal anticorrupción, desde mi perspectiva, es extremadamente burocrática. Simplemente baste ver la conformación del comité coordinador. El comité coordinador está integrado por los titulares de las instituciones que deben ser vigiladas, que deben ser controladas, que deben ser motivo de presión para que hagan su buen trabajo. Es decir, que el vigilado se convierte en su propio vigilante. Desde esa perspectiva, si tengo la fortuna de que me designen integrante del Comité de Participación Ciudadana, las primeras acciones que yo haría son precisamente las de modificar la estructura interna del sistema estatal anticorrupción y darle más fuerza y darle más presencia y darle, por así decirlo, una facultad más invasiva al Comité de Participación Ciudadana vía Secretaría Ejecutiva, que tampoco tendría que ser tan burocratizada. Me explico. Es evidente que como se encuentra ahora estructurado el sistema estatal anticorrupción, a partir precisamente de actividades de vigilancia, de actividades de recomendaciones no vinculatorias, esto de alguna manera hace que las cosas queden exactamente igual, como que todo queda en las buenas intenciones. Y creo que esa no es la idea o eso no es el origen para el cual se creó el sistema estatal anticorrupción. Entre paréntesis, si ustedes leyeron mi propuesta, si ustedes tomaron en cuenta lo que yo establecía en mi plan de trabajo, hacía referencia a que desde la propia federación, desde la propia titularía del Ejecutivo Federal, se está pensando precisamente en modificar el sistema anticorrupción por su ineficacia. Y una de sus ineficacias es precisamente su inadecuada estructura extremadamente burocrática. Por supuesto que no solamente sería el hecho de cambiar la estructura interna del sistema y hacerlo más operativo, hacerlo más invasivo, hacerlo más exigente, hacerlo más directo y en donde los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sean más, no solamente activos, sino proactivos, que trabajen cotidianamente no solamente en la vigilancia jurídica, sino en la vigilancia operativa del trabajo que ya realizan todas las autoridades del orden estatal, del orden municipal y de los organismos autónomos. Baste ver lo que sucedió en estos días con el informe de la Fiscalía General del Estado. Nos damos cuenta de que con ese informe, más que darnos a conocer realmente cómo está funcionando la Fiscalía, queda simplemente como un espectáculo, como un show y como un gasto inútil. Y en donde precisamente el sistema estatal anticorrupción simplemente se queda cruzado de brazos. Es más, ni siquiera es tomado en cuenta en el tema de las invitaciones a los integrantes del sistema, lo que me parece muy peligroso, primero, y lo que me parece que estamos demostrando que ese sistema no tiene presencia, no tiene fuerza, no tiene la capacidad jurídica suficiente como para que realmente modifique las estructuras de trabajo de las dependencias estatales. Por supuesto que hay mucho que hacer.
Yo afortunadamente tengo la experiencia de haber creado, de haber generado iniciativas de reformas de normas completas, de sistemas completos, no solamente el sistema penal, sino también el sistema educativo como creador del Instituto Estatal de Educación. Entonces, con esa experiencia que a mí me da, veo las cosas de manera sistemática, veo las cosas de manera global. Y tengo entendido que si soy miembro del Comité de Participación Ciudadana, tendré la capacidad suficiente como para llevar a cabo todo ese tipo de modificaciones. Y más aún, precisamente por ser parte de una entidad académica y porque mis actividades académicas de enseñanza son precisamente por el tema anticorrupción, estoy también, entiéndase, capacitado para influir en las escuelas, en las carreras de derecho, no solamente del Estado, sino incluso a nivel nacional, para que modifiquen sus programas de estudio, sobre todo en los temas de derecho administrativo disciplinario y, lógicamente, establecer de manera clara cuáles son las competencias de esa área jurídica respecto del área penal. También me parece muy inadecuado que dentro del sistema estatal anticorrupción se le dé un peso fuera de lugar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene sus propias reglas y esas reglas tienen que modificarse y no deben confundirse bajo ninguna circunstancia las competencias del tema penal respecto del tema administrativo. Entonces, sí, sí hay muchas cosas por hacer, sí, sí tengo muchas propuestas, sí, sí tengo experiencia y estoy en condiciones precisamente de cambiar la estructura del sistema estatal anticorrupción para que éste sea más invasivo, valga el concepto, para que éste sea más efectivo y para que haya una real vigilancia de las políticas públicas. Creo que hasta aquí una primera respuesta. Gracias. Le quedan 9 minutos. Adelante, comisionada presidenta, por favor. Sí, buenas tardes, Lic. La segunda pregunta sería, con base en su trayectoria profesional, descríbanos alguna situación en la que usted hubiese enfrentado un acto de corrupción y cómo lo resolvió en ese caso. Fíjese que recuerdo varias experiencias. Primero como agente del Ministerio Público, en aquella época en que tenía mayor control el Ministerio Público sobre los agentes de policía y sus actividades investigadoras. Y uno de los principales conflictos en aquella época era que los llamados agentes judiciales, pues eran como ahora muy, muy arbitrarios, eran muy invasivos y les daba siempre por privar de la libertad a las personas. Y los llevaban a los separos de la policía judicial y decían, estos detenidos quedan a mi disposición, y bastaba con que le informaran al Ministerio Público que estaban esos sujetos detenidos porque estaban bajo investigación y con ello era más que suficiente. Siendo yo Ministerio Público, empecé a ser más determinante. A ver, ¿cómo es que está detenido por investigación y que está a tu disposición? Evidentemente no tiene por qué estar detenido y segundo, y no tiene por qué estar a tu disposición. Evidentemente ellos eso lo hacían para presionar a familiares y obtener un beneficio económico. Y yo en mi actividad profesional, en mi inicial actividad profesional como Ministerio Público, empecé a modificar las estructuras de trabajo de los agentes de la llamada Policía Judicial para que si no lo evitaran de manera total, porque era en ese momento muy difícil, si fueran disminuyendo esa actividad de violentar los derechos de los ciudadanos, privándolos absurdamente de su libertad. Y por supuesto que tuve enfrentamientos con los dos directores de Policía Judicial que me tocó trabajar con ellos,
con los cuales les di las instrucciones en el sentido de que la autoridad investigadora era, a fin de cuentas, del Ministerio Público y el policía era el auxiliar y que tenían que sujetarse precisamente a las reglas constitucionales. Sí se modificaron algunas formas de trabajo en esa época en que estuve al frente de la agencia del Ministerio Público. Recuerden también que en mi currículum estuve como jefe de departamento de Ciencias Sociales del Centro de Enseñanza Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en un primer momento y luego como jefe de departamento de Derecho. Allí me tocaba la labor de coordinar y hacer las designaciones de los maestros que tenían que hacerse cargo de específicas materias de ciencias sociales en una área y de ciencia jurídica en otra. Por supuesto, como siempre, llegan momentos de enfrentamiento entre alumno y maestro. Y tienes que tener la capacidad suficiente para poder valorar los reclamos que hacían los alumnos sobre el comportamiento del maestro, de si eran realmente sus reclamos serios o simple y sencillamente que sus exigencias estaban fuera de lugar. Y tenías que tener la capacidad para resolver los conflictos o los problemas que los alumnos te planteaban, que en algunas ocasiones, pues sí, efectivamente, iban sobre el tema del abuso. Y me di la oportunidad de inmediatamente solicitarle al decano que la designación que se había hecho sobre determinado maestro se cancelara precisamente por esos problemas de quizá no corrupción todavía en ese momento, pero sí de abuso en el ejercicio del trabajo académico. Sí, sí tuve la oportunidad y obviamente esto me generó también muchos conflictos, me generó muchas críticas, me generó incluso calificativos de ser demasiado prepotente, demasiado abusivo y de que no apoyaba a mis maestros cuando en realidad ciertos maestros no estaban cumpliendo adecuadamente con su función. Sí, sí tuve esa oportunidad y creo que hice lo que correspondía en su momento. Adelante, comisionado Juan Daniel, le quedan 4 minutos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, señor. Déjame te hago la última pregunta. ¿Puedes describirnos a grandes rasgos algunas de las obligaciones y facultades que tiene actualmente el Comité de Participación Ciudadana? Mira, perdón, perdón, No, no te mire, puedes. estas facultades que están claramente señaladas en el artículo 21 de la ley que nos corresponde, son demasiado formales. Todas las que se señalen son demasiado formales, son de presencia física, son de acompañar una estructura burocrática que realmente en estos últimos 10 años parece ser que no ha avanzado mucho. Vamos, simplemente señalar una que insisto, es de mero formalismo y que realmente no se entiende cómo se realiza en la práctica. Participar en la comisión ejecutiva en términos de esta ley. Uy, y si vemos la estructura de la comisión ejecutiva, ¿dónde queda el Comité de Participación Ciudadana? Como simple aplaudidor. Entonces, si usted me pide que vaya reseñando todas y cada una de las facultades que la ley le otorga a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, yo creo que la mayor parte de ellas, reitero, son más formales que reales. Pero sí hay una muy importante. Hay una muy importante de la que nos debemos agarrar, de la que debemos fortalecer para que esto funcione adecuadamente. El que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tengan no la facultad, sino la gran oportunidad de tener toda la información pública que se genere de todas las autoridades de orden estatal, de orden municipal y de organismos descentralizados.
Esa facultad que le da la ley a los integrantes, no al comité como grupo, sino a los integrantes, para que ellos estén tocando la puerta y exigiendo que se les dé la información, no solamente es para efectos de tener esa información, sino de trabajar esa información y de que a partir del trabajo de esa información no se hagan recomendaciones, sino se actúe en consecuencia, sea por el lado de un procedimiento administrativo, sea por el lado de un procedimiento penal. Aunque siempre he recalcado que las diferencias entre un procedimiento y otro son radicalmente diferentes y que dentro de lo administrativo sí se puede tener una mayor participación, no tanto en el tema penal, por la cuestión propia de la existencia de una fiscalía especializada que tiene sus propias reglas en el sistema penal. Entonces, si bien todas las actividades que puede tener los integrantes del comité son, reitero, más formales que reales, esa en particular es la que se tiene que fortalecer, es la que se tiene Le queda que un minuto. es la que en realidad le da la fuerza a la ciudadanía a través de este comité para que este sistema estatal anticorrupción, reitero, sea más efectivo, sea más invasivo, sea más concreto, sea más presente y no quede, insisto, como un simple elemento burocrático. Espero haber dado respuesta a su pregunta. Muy de acuerdo. Muchas gracias, licenciado Sergio. Gracias. Muchísimas gracias. Quedamos entonces por aquí pendientes de nuestra siguiente etapa, nuestra evaluación. Le agradecemos mucho su participación. Al contrario, gracias por escucharme y ojalá me hayan entendido y ojalá me vea favorecido con su decisión. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Le Buenas damos la tardes. bienvenida. Mire, le informo cuáles son las indicaciones. 3 de nosotros, los comisionados, le vamos a formular una pregunta a cada uno para que por favor usted nos vaya respondiendo una por una. A partir de que Ujú. terminemos la primera de las preguntas, usted tiene un tiempo total para contestar las 3 preguntas de 15 minutos. Muy bien. ¿Tiene usted alguna duda? No, no tengo dudas. Perfecto. Bueno, pues bienvenida. Le formulo Gracias. yo la primera de las preguntas. En caso de resultar seleccionada como integrante del CPC, ¿qué acciones llevaría a cabo para fortalecer el sistema anticorrupción? Bueno, me parece que el CPC es un organismo muy importante dentro del sistema estatal anticorrupción porque precisamente es ese vínculo entre la sociedad civil especializada en temas anticorrupción, el secretariado ejecutivo y el comité coordinador. En ese sentido, una de las acciones que a mí me gustaría proponer como parte del Comité de Participación Ciudadana es, uno, trabajar en el tema de desarrollo de indicadores tratando de mejorar y evaluar los indicadores que actualmente se tienen en materia anticorrupción y a partir de ahí poder medir los avances o los retrocesos que se logran en las políticas públicas, tanto anticorrupción como integrales para poder impulsar este tipo de programas. Si bien las actividades del Comité de Participación Ciudadana son bastante variadas, pues una de las principales es precisamente su vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Yo, al formarme particularmente en la sociedad civil, en donde he participado de manera activa durante los últimos 8 años, he logrado generar vínculos con diferentes organizaciones, por ejemplo, con el Consejo de la Ciudad, con el Consejo Aguascalientes, también con el Consejo Coordinador Empresarial. He tenido participación en la Conducef, he tenido participación en diferentes organismos de consulta en temas de planeación de políticas públicas y en ese sentido considero que cuento con la experiencia suficiente para seguir impulsando desde un enfoque ciudadano políticas públicas en materia anticorrupción, pero no solamente en materia anticorrupción, sino también con perspectiva de género y con un perfil técnico que permita sustentar esas políticas públicas, que si bien solamente el Comité de Participación tiene incidencia en cuanto a proponer y opinar,
creo que desde ahí se puede tener una incidencia bastante fuerte que puede robustecer, que puede alimentar, que puede informar las acciones que lleve a cabo el comité coordinador. Muchas gracias. Adelante, comisionado Fernando, por favor. ¿No escucho? Adelante, comisionado Fernando. Perdón, un problemita técnico. No, no hay Mi problema. pregunta sería, con base a su trayectoria profesional, descríbanos una situación en la que usted se hubiera enfrentado a un acto de corrupción y en su caso, ¿cómo lo resolvió? Bueno, de hecho, actualmente, como parte de mi actividad como Creo que se trabó el video. No fue actuar, escuchamos. perdón, ¿no me escuchan? ¿No te No, no, escuchamos? se cortó. Si quiere volver a iniciar, no hay problema. Ok. Bueno, pues yo siempre me he guiado con los principios que establece el servicio público. Tengo experiencia, por ejemplo, en su momento trabajé en el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, llevando a cabo un informe sobre el control de asistencia de las personas servidoras públicas y cómo proponer desde las instituciones públicas mejoras para que este tipo de prácticas pudieran reducirse. Como parte del Colegio de Economistas de Aguascalientes, también puse sobre la mesa diferentes temas en materia anticorrupción, como la necesidad de mejorar el servicio profesional de carrera, que sabemos que no ha tenido reformas desde hace, pues creo que desde su constitución no ha tenido reformas y esto limita que las personas puedan acceder a cargos públicos a través de los méritos. En el sistema estatal y en el sistema municipal de las instituciones públicas no se cuenta con este tipo de esquemas. Los puestos públicos se siguen viendo como puestos políticos y creo que se podrían hacer recomendaciones a través de la comisión técnica para poder impulsar este tipo de mecanismos. Como les comentaba hace un momento cuando no se escuchaba de manera adecuada mi audio, uno de los principios con los que siempre me he guiado es precisamente con ética profesional. Creo que ese es uno de los principios básicos de mi desempeño. Y es por eso que cuando yo actualmente en el empleo que desempeñaba, vi una falta administrativa que me parecía que podría ser una falta administrativa de carácter grave, debido a que se trató una situación de nepotismo, hice la denuncia correspondiente ante el órgano interno de control. Esto resultó en un proceso bastante complejo, incluso revictimizante hacia mi persona, pero considero que era una medida que yo tenía que tomar porque no solamente estaba hablando yo por mí, sino que estaba hablando por todas las personas que han estado en situaciones similares de hostigamiento laboral y en donde pues el nepotismo, los conflictos de interés y cualquier otro tipo de otro hecho de corrupción, pues al final les viene afectando en el desempeño de sus funciones como personas servidoras públicas y lo que tenemos es que al final de cuentas no tenemos a los mejores servidores públicos o no tenemos a las mejores personas al frente de estos perfiles, precisamente porque la corrupción limita que lleguen a esos puestos de toma de decisión. Cabe mencionar que pues el tema de corrupción es bastante amplio, bastante profundo, pero precisamente creo que la función del Comité de Participación Ciudadana de incidir, de involucrar a la sociedad, de involucrar a los medios de comunicación, de involucrar a las instituciones públicas, a los centros públicos de investigación, pues es un trabajo muy importante y creo que podría contribuir en ese quehacer de integrar más personas, de visibilizar propiamente el Comité de Participación Ciudadana y pues siempre con una perspectiva incluyente, multidisciplinaria, interseccional. Sé que muchos de los perfiles que están participando actualmente en el Comité de Participación Ciudadana, pues son perfiles en materia de derecho. Sin embargo, creo que también es importante diversificar, ¿no? Porque de una u otra forma todos tenemos una aportación en materia de corrupción y creo que el tema del análisis, de los indicadores, de las evaluaciones,
también representa una parte importante que podría contribuir a mejorar el sistema. Muchas gracias. Adelante, comisionado Manuel, por favor. Muchas gracias. Licenciada Dafne, muy buena tarde. Mire, la Buenas siguiente tardes. pregunta es una pregunta técnica. ¿Nos podría decir, por favor, o describir a grandes rasgos algunas de las obligaciones y facultades que tiene el CPC, por favor? Bueno, si mal no recuerdo, son aproximadamente 19 atribuciones, ¿no? Entre ellas, pues está, en primer lugar, desarrollar su programa de trabajo anual. También está el aprobar y evaluar su informe de trabajo anual. Está el hacer recomendaciones y opinar a través de la comisión técnica, que son las 4 personas de la comisión, del Comité de Participación Ciudadana, más el secretario técnico, hacer recomendaciones de políticas públicas, de indicadores, de mejora, de mecanismos, de lineamientos, de procesos dirigidos a el comité coordinador, de manera que ellos puedan desarrollar políticas públicas adecuadas en materia de hechos de corrupción y faltas administrativas. También tiene dentro de sus funciones hacer recomendaciones sobre la plataforma digital estatal y sobre los mecanismos electrónicos de denuncia para tratar de fortalecer esos procesos de denuncia ciudadana. Tiene dentro de sus atribuciones también la vinculación con organizaciones de la sociedad civil. De hecho, tiene una red de participación ciudadana en la que yo he participado durante los últimos 2 años y en donde pues se desarrollan diversos mecanismos de involucramiento de la sociedad civil en materia anticorrupción. En la ocasión en la que yo participé, desarrollamos una encuesta para evaluar la percepción ciudadana sobre el servicio del agua en el municipio de Aguascalientes. También tiene la función de tener un directorio que se tiene que actualizar de manera constante de organizaciones de la sociedad civil que participan en materia anticorrupción, que como lo habíamos platicado en la última entrevista, pues es un directorio que está desactualizado, en donde actualmente solamente 3 organizaciones participan de manera activa, y no sé de manera activa, pero están publicadas en la página. Y en términos generales, pues es una forma de darle voz a la ciudadanía, a la sociedad, a través de perfiles técnicos, a partir de perfiles que trabajan en materia anticorrupción, por medio de un mecanismo que es la comisión técnica y que en conjunto con el secretariado técnico puedan emitir esas opiniones, esas recomendaciones que informen al comité coordinador sobre cómo se tienen que desarrollar las políticas públicas en materia anticorrupción, pero desde esta visión técnica ciudadana. También tiene una función importante en involucrar a algunas instituciones educativas, centros públicos de investigación, para que contribuyan al desarrollo de investigaciones, de informes que nos permitan conocer cuál es la situación o el contexto en el que se encuentra el estado de Aguascalientes en la materia, y sobre todo, pues observar estos procesos de, por ejemplo, en este caso, que pudieran involucrar materias anticorrupción y canalizarlos a través de la comisión técnica al comité coordinador para que, por ejemplo, haga publicaciones, posicionamientos sobre diversos temas en la materia. Entonces, yo creo que si bien las funciones son bastante amplias, ¿no? Lo más importante es que precisamente el comité el Comité de Participación Ciudadana es precisamente este vínculo entre la sociedad civil informada, organizada, que tiene una trayectoria, que ha participado de manera activa en materia anticorrupción, que tiene una visión, una creencia anticorrupción, que tiene experiencia en materia anticorrupción, y informar, trabajar de manera conjunta con los técnicos, que es la Secretaría Técnica. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisión puedan llegar a tomar las decisiones más pertinentes para la sociedad en Aguascalientes.
Muchísimas gracias, Muy- licenciada. muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho su participación. Quedamos por aquí a la orden para, pues, el momento en que nosotros ya tomemos la decisión. ¿Sí? Muchísimas gracias, qué gusto saludarles nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Ya se ha conectado el siguiente aspirante. Le voy a permitir el acceso de una vez. Senadora, ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí. Y le explico la dinámica. Le vamos a formular tres preguntas, tres de nosotros, los comisionados. Tiene usted Ajá. 15 minutos para responder las tres preguntas. Es necesario responderlas en orden, por favor, pero sí le aconsejamos que administre adecuadamente su tiempo, por favor. ¿Mm? Ok. No sé si tenga usted alguna duda, No, nada, pues ¿no? agradecerles el tiempo y la disposición de escucharme. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, yo le voy a formular la primera de las preguntas. En caso de resultar seleccionado como integrante del CPC, ¿qué acciones llevaría a cabo para fortalecer el sistema anticorrupción? Bueno, antes que nada, yo creo que pues hay varias áreas de oportunidad que yo detecto en el Comité de Participación Ciudadana. Lo digo obviamente que con mucho respeto, pues, porque como parte ciudadana tengo una percepción, tendría que estar dentro, pero creo que esa visión externa abonaría bastante a poner en la mesa ciertos aspectos que muchas veces dentro de una institución no percibes. Yo iniciaría, bajo este contexto que estoy iniciándolo, con modificar o rediseñar el aparato de comunicación. Creo que el Comité de Participación Ciudadana tiene una percepción ciudadana, valga la redundancia, pues que dista mucho de lo que debería de ser. Yo soy maestro y creo que incluso cuando lo he estado comentando a los alumnos tampoco conocen qué hace y cómo lo hacen. Y las pocas personas que tienen pues el acercamiento o que son objetivo de su difusión, de lo que están haciendo, pues también dista mucho de la importancia y de relevancia que tiene este organismo para el combate a la corrupción y en términos muy amplios, pues para el sistema democrático de nuestro Estado. Entonces yo iniciaría con rediseñar y repensar y poner en la mesa con un sentimiento de o una visión autocrítica de cómo está comunicando las actividades este Comité de Participación Ciudadana. En segundo término, yo lo que propondría de primer momento sería tener una mayor vinculación con sectores estratégicos. Yo sé que pues gran parte de su trabajo, lo que percibo en sus comunicados, pues sí es el que están constantemente llevando a cabo reuniones, convenios de colaboración con distintos sectores, pero creo que todos los insumos que han generado desde encuestas, desde censos, pues sí tienen un punto particular de que tenemos claridad o cercanía por lo menos, o a proximidad por lo menos, de qué tramos de la actividad gubernamental hay más proclividad a tener actos de corrupción. En este caso, yo fortalecería pues el hecho de tener una cercanía no solamente del convenio, reitero, sino también de hacerlos partícipes a sectores como los empresariales, colegios de arquitectos, de ingenieros, a las universidades, que bueno, estaba viendo que hicieron una encuesta en universidades, todas son públicas, también hay que incluir a las particulares, obviamente, a las barras de abogados, a especialistas, pues, que son muchas veces se- prestadores y usuarios de los servicios gubernamentales, de tal manera que los vincularía para que participaran como aliados del Comité de Participación Ciudadana para, creo yo, una de las cuestiones que abonarían mucho a esta percepción de todo el sistema anticorrupción, llevar a cabo observatorios en los cuales en particular tengamos, a mí se me ocurre en este momento, todo el sector de adquisiciones, que es normalmente donde la opinión pública centra eh, la atención de que pues hay actos de corrupción de parte de los gobiernos, no solamente
las grandes obras estatales, sino en el ámbito municipal incluso, en las cuales todas las compras pues serían dables que los que son usuarios de este sistema de adquisiciones pues también tuvieran la oportunidad de ser vigilantes también. Otro observatorio que creo que también abonaría mucho a mejorar la percepción del sistema anticorrupción sería qué está pasando con la impunidad en nuestro estado. No sabemos realmente si los organismos, los OICs de todas las dependencias concluyen o no concluyen, o cuántas denuncias se presentan, cuáles son los principales tipos administrativos que están conociendo y hasta qué puerto llegan estas denuncias, de tal manera que sería dable tener un observatorio también de los organismos que se encargan de las contralorías internas de todas las dependencias. Y sobre todo también creo yo que el trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa, que es de reciente creación y que ha sido objeto de muchos señalamientos, también sería dable tener un observatorio. Aquí mencioné, por supuesto, a las barras de abogados que estén observando y que estén participando junto con el Comité de Participación Ciudadana para tener al final del día una estadística de qué tanta efectividad tiene este Tribunal de Justicia Administrativa, cuántas sentencias condenatorias llega y qué beneficios tiene evidentemente para la justicia en nuestro estado. Y una última, y no es tanto por el perfil que profesionalmente tengo en materia electoral, sí por el contexto que nos encontramos. Todos sabemos que estamos en vísperas de iniciar un proceso electoral en 2026, cuya jornada electoral va a ser en 2027. Yo le llamaría un programa permanente, obviamente que ahorita reforzaríamos con la presencia del proceso electoral, pero creo yo que tendría que ser un programa permanente de blindaje, no electoral, pero sí institucional, que nos acerquemos con todas las dependencias de todos los niveles, también a los organismos descentralizados, organismos autónomos, para no solamente decirles qué es lo que no pueden hacer los servidores públicos, sino más bien cómo elevar también la calidad de su servicio, llevar a la excelencia cada una de las áreas de gobierno estatal y, por supuesto, municipal. Yo implementaría este programa, sí, ahorita en el contexto del proceso electoral, que sepan que el debido uso de recursos públicos los puede incluso llevar a problemas legales, pero lo mantendría de manera permanente, pues para mejorar o elevar la calidad de los servicios de los servidores públicos. A grandes rasgos, esas serían como mis propuestas en caso de ser favorecido con una designación en este comité. Muchas gracias. Adelante, comisionado Juan Daniel. Gracias. Bueno, buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes. Siguiente pregunta. En base a tu trayectoria profesional, ¿nos puedes describir alguna situación que hayas enfrentado sobre un acto de corrupción y cómo la resolviste? Bueno, mira, dentro de mi carrera en el sector público, pues prácticamente todo ha sido en el ámbito electoral. Tuve la fortuna de ser la cabeza del Instituto Estatal Electoral durante 7 años. Bajo esa gestión de 7 años como presidente, pues también tuve la fortuna de organizar 5 procesos electorales. Las dos últimas gobernaturas estuvieron bajo mi cargo en cuanto a la organización electoral. Y bueno, pues la actividad política electoral, pues lo ves día con día. Como presidente tenía 2 funciones principales, una política en cuanto a los trabajos y desarrollo del órgano máximo de dirección electoral en el Estado, que es el Consejo General, ahí están los partidos políticos y esto, pero también tenía un ámbito administrativo. Nuestra legislación aquí en Aguascalientes le atribuye a la presidencia, no todos los estados es así, que la responsabilidad y representación legal y administrativa recae en la presidencia también. Entonces, me abonaría o me abocaría a mencionar algunos tramos, más bien de la vida interna del instituto, en mi carácter de responsable de los recursos materiales y también humanos de la institución. Uno que viene a mi mente, que fue complejo porque pues estaba hablando de pues tocar un poco el ámbito de una persona que era par mía, un consejero electoral. Detectamos que una persona que estaba bajo su cargo, un asistente de esta consejería, estaba trabajando para otra dependencia pública con el mismo horario y todas estas cuestiones. Eh, para mí sí fue pues complejo tomar la decisión de qué hacer.
De inmediato dimos vista al órgano interno de control y hablamos con el consejero y con la persona involucrada, pues de lo que habíamos detectado, pues prácticamente tuvo que enfrentar frente al órgano interno de control el procedimiento de responsabilidades correspondiente y pues al final del día terminó por declinar trabajar en el instituto, presentó su renuncia y de todos modos el procedimiento de responsabilidades continuó, pero prácticamente era pues, una labor permanente el tener contacto directo o indirecto con presuntas responsabilidades o actos de corrupción, si podemos denominarlo así. Desde mi llegada a la institución tomamos una política de implementar buenas prácticas administrativas. Por ejemplo, no había perfiles de puestos, sobre todo en la parte operativa de la institución. Entonces nos dimos a la tarea de que todos y cada uno de los cargos, por muy menores de la institución en cuanto a su responsabilidad, tenían que tener un perfil alineado con las actividades que estaban llevando a cabo. Eh, Suprimimos todas estas prestaciones suntuosas que en este momento, estoy remontando al 2016, no había esta tendencia de la este, austeridad republicana y todo este tipo de cuestiones, pero suprimimos o me tocó suprimir uso de vehículos oficiales a cualquier hora. eh, Le pusimos rotulamos todos los vehículos para que no pudiera existir un vehículo de la institución sin el logotipo específico. Suprimimos prestaciones suntuosas como tenían derecho a gasolina particular, pago de celulares, todo ese tipo de cuestiones. Y creo que todo ese tipo de prácticas fueron acotando y haciendo pues más dinámica y más sana la administración que me tocó llevar a cabo, entre algunas otras. No quiero abusar de las anécdotas, pero creo que era una actividad permanente que, pues bueno, al final del día llegamos a buen puerto. Debo de mencionar que la institución, la actividad electoral, pues es una caja de cristal, es la única manera en que puedes desarrollar tus funciones sin ningún tipo de problema. Tienes encima a la opinión pública, medios de comunicación, partidos políticos, candidatos, de tal manera que entre más transparente sea tu actuar, pues es la garantía de satisfacción o no insatisfacción, pero al final de cuentas, pues buenas cuentas, ¿no? Gracias. Adelante, comisionado Manuel. Muy buena tarde, Buenas tardes, licenciado Luis Fernando. Es un gusto saludarle. igualmente. Una disculpa que no me encienda la cámara en este momento, pero porque tengo problemas con mi La estabilidad conexión. del internet, sí, con la conexión. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es técnica, licenciado. ¿Nos podría describir a grandes rasgos alguna de las obligaciones y facultades que tiene el CPC, por favor? Sí, bueno, creo que la primordial y la que pues describe la naturaleza del Comité de Participación Ciudadana, pues es esta vinculación social, ¿no? Es la parte ciudadana de todo el sistema anticorrupción y, bueno, creo que esa sería la primera y más importante de sus funciones, ser el eslabón entre el sistema como tal, como un aparato gubernamental y este vínculo con la ciudadanía. Dentro de los primeros funciones que vienen a mi mente, pues es la aprobación de su programa anual de trabajo. Gozan de esta autonomía sin ningún tipo de intromisión, humor político o alguna línea, si lo queremos denominar así. Creo que también es bastante importante la posibilidad de que establezcan con completa libertad su programa anual de trabajo. Y dentro de este programa anual de trabajo, pues bueno, obviamente que está la función primordial de poder proponer a través de la Comisión Ejecutiva, pues establecer u opinar respecto a las políticas estatales que se están suscitando en todas las dependencias públicas y sobre todo en el Comité Coordinador, que es el órgano máximo del sistema anticorrupción. Una también de las que me parecen más importantes, pues es ese trabajo permanente de proponer e incentivar, pues esta cultura de la prevención y la cultura de la denuncia y de denunciar los actos que se presenten que perciban que son de corrupción y en su caso presentar las denuncias correspondientes. Y una última que creo que es fundamental con todo y que parezca que no es
tan fuerte, pues es la posibilidad pues de proponer recomendaciones no vinculantes, que así como otros organismos autónomos como, no sé, Comisión de Derechos Humanos, en las cuales están esas recomendaciones que no son vinculantes, que no son obligatorias, que no tienen una consecuencia legal en cuanto a responsabilidades y no las acatan, creo que sí es un arma muy poderosa del Comité de Participación Ciudadana de proponerlas y en su caso que se aprueben, pues emitirlas porque obligan al ente observado o recomendado a tener que justificar mediáticamente, socialmente, el por qué no están acatando, no le hacen caso a esa recomendación. Creo que la idea es cerrar un círculo virtuoso entre una vigilancia permanente de la sociedad con el aparato gubernamental. Entonces, me parece que esa también es una de las funciones más importantes del Comité de Participación, el proponer estas recomendaciones no vinculantes. Muchas gracias, Muchísimas licenciado. gracias. Al contrario, les Gra- agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No, al Gracias. contrario, gracias a usted. Ya está conectado el otro aspirante, le doy acceso. Esta sería ya la última de las entrevistas. Sí, bueno, a reserva de lo que digan los demás, yo por mí sí. Sin Perfecto, problema. adelante. Adelante. ¿Qué tal, licenciado Sandor? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me conecté un poco antes, dije, bueno, estoy a la espera. Muchas gracias. No, no, sí está bien, siempre para poder prever cualquier imprevisto o alguna falla, etcétera. Pero como ya terminamos las anteriores entrevistas, pues vamos a dar inicio con la de usted. Muchas Le gracias. explico, le explico cuál va a ser la dinámica. Tres de ¿Puedo anotar, nosotros, verdad? sí, ¿Puedo claro, anotar? puede tomar notas. Gracias. Le vamos a formular tres preguntas. Lo único es que si es necesario responderlas en orden, ¿sí? Son tres preguntas. A partir de que se termine de formular la primera de las preguntas, usted tiene 15 minutos para responder las tres. Le pedimos por ahí que procure administrar adecuadamente su tiempo. Ujú. Espero las tres preguntas, ¿verdad? No, se formulan una por una. ¿Sí? Entonces, una vez que le formulemos la primera, da respuesta, luego la segunda, luego la tercera. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues entonces a mí me toca formularle la primera de las preguntas. En caso de resultar seleccionado como integrante del CPC, ¿qué acciones llevaría a cabo para fortalecer el sistema anticorrupción? Gracias. Bueno, me presenté así muy rápido. Trato de administrar el tiempo. Muchas gracias, Rosy y demás integrantes. Bueno, me conocen por mi currículum. Tengo experiencia pues en los temas vinculados pues con el tema de la anticorrupción, lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas, lo que son los procedimientos sancionadores y bueno, temas y políticas generales en cuanto a políticas públicas. Yo creo que en ese momento el tema de la anticorrupción, donde convergen tantos temas importantes y donde es importante también mostrar lo que es el sistema. Entiendo la facultad que tiene un integrante, que finalmente es un enlace pues con la sociedad y las instituciones, más allá de lo voy a decir de manera coloquial, más allá de los posibles dientes, sí creo que tiene que ser muy enfático en las revisiones que lleve a cabo, sobre todo en las propuestas que lleve a cabo en cuanto a políticas públicas, el seguimiento a la evaluación. Pero yo creo que algo importante que a lo mejor pudiera ser de alguna manera innovador, en su momento en dos trabajos en donde yo estuve, uno de ellos como secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, fue llevar las sesiones del Consejo al interior de los demás municipios. Yo creo que una acción importante de los comisionados del Comité Anticorrupción, del Comité Ciudadano, es que precisamente la ciudadanía no los sienta alejados pues, de ese tipo de actuaciones. Creo que de alguna u otra manera pudiera llegar a tomarse un acuerdo pues, para que pudieran salir de su propio sede, de su propio recinto o de su propia conexión vía digital. ¿Para qué? Pues para efecto que la ciudadanía sepa cuál es la función.
Creo que si se transparenta la función, creo que si se da a conocer, eso de alguna otra manera activa los procedimientos para que la ciudadanía pueda, pues ser más enfática en la vigilancia ante las demás instituciones en temas de corrupción. Recordemos que finalmente nuestro sistema o nuestro modelo constitucional es de contrapesos. Y uno de los contrapesos, o algunos de los contrapesos que también tienen con la formalidad e informalidad, es eso precisamente, la mayor transparencia posible. Entonces, creo que esa sería una de las propuestas, no sería la única, por supuesto. Tendríamos que tener un contacto permanente, pues finalmente es el vínculo entre instituciones y ciudadanía. Se tiene que tener un vínculo permanente, pues, con las instituciones y llegar en la medida de lo posible. Sé que es una cuestión legislativa, pero pues a un tema donde puedan ser más vinculantes las recomendaciones y las peticiones que hiciera el comité. Creo que tenemos que mostrar transparencia, tenemos que mostrar que el cambio que hubo con la simplificación o las desapariciones de algunos órganos no conlleva a eliminar pues el tema de la corrupción. Entonces, hay que buscar pues el mayor ejercicio de esos derechos ciudadanos, la mayor participación democrática. Entonces, creo que esas sean algunas de las propuestas pues hacia en primera instancia que debieran de implementarse y la mayor cercanía y pues diálogo con las instituciones, ¿no? Entonces, se tiene un portavoz, pues, precisamente ante lo que es el comité, que es quien preside, pero pues ahora sí que llevar la mayor cantidad de propuestas y observaciones en cuanto a políticas públicas para inhibir, pues, la corrupción, maestra. Muchísimas gracias. Adelante, comisionada Sandra, por favor. Buenas tardes, licenciado. La segunda pregunta es, con base en su trayectoria profesional, descríbanos alguna situación en la que usted se hubiese enfrentado a algún acto de corrupción y en ese caso, ¿cómo lo resolvió? Claro, muchas gracias, licenciada Sandra. Mire, en mi actuación como secretario ejecutivo, realmente fueron muchísimas pues los episodios en los cuales llegan a uno a enfrentarse directamente. Ejemplo, la materia electoral, pues, tiene que ver mucho con los plazos, lo que es el registro de candidaturas, lo que es la recepción de los convenios de coalición. Generalmente los partidos políticos están en muchas ocasiones al final del día presentando documentación o queriendo que se les acuerde más allá de lo que tienen realmente. Entonces, siempre lo que se hizo, tanto un servidor como la gente que estuvo a mi cargo, es la recepción pública que se ve ante todas las personas, los que están ahí en la oficialía. Evitamos pues ingresar donde pudiera prestarse a un tema donde, donde dijera, híjole, creo que lo beneficiaste. No, siempre es público, la misma recepción en los checadores, todo. Entonces, ¿qué sucedía? Que había llamadas quizá previamente, oye, ¿me puedes recibir un poco más? Y no, no es imposible, ¿no? Entonces, esos son temas de corrupción. La corrupción tiene que ver pues con alejarse con el principio de legalidad. Sí sucedieron muchas resoluciones en ocasiones, también cuando me tocaba como secretario ejecutivo presidir las audiencias de los procedimientos sancionadores, igual. Lo mismo sucedía con la intención de que se aceptaran pruebas más allá de lo que es el formato. Entonces, siempre, pues, en la medida de lo posible, siempre eso fue lo que se llevó a cabo. Una transparencia total, que no se excediera los límites y sobre todo la observación. Yo por eso pugno mucho por el tema de la transparencia, porque finalmente cuando hay un contrapeso observando lo que sucede en un lado, en otro lado, ya hay una inhibición. Entonces, creo que es parte de las acciones que me tocaron. Le comento, licenciada, me tocó ser secretario ejecutivo durante 17 años en el Instituto Estatal Electoral. Previamente fui director jurídico, ahora soy director de la Escuela de Derecho en la Universidad Cuauhtémoc. Pero en ese sentido, lo que sí le puedo decir, que me tocaron organizar 8 procesos electorales desde el aspecto técnico. Me tocó la alternancia en partidos políticos.
me tocó conocer el tema de candidaturas independientes, procedimientos sancionadores, y de alguna otra manera esos hechos avalan pues que se evitó actuar pues con un tema de irregularidad o algo distinto, ¿no? Entonces, parte de mi bandera siempre ha sido la transparencia y el contrapeso pues para quien iba a una conducta. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, comisionado Luis Fernando, por favor. Recordándole el tiempo, describa a grandes rasgos algunas de las obligaciones y facultades que tiene el CPC. Claro, por supuesto. Mire, el CPC, yo lo decía al principio, el CPC finalmente es un órgano intermediario, es un órgano de conexión de la sociedad civil, de pues de la ciudadanía, pues con las instituciones que tienen que ver con la administración pública. La propuesta de estrategias, la propuesta de políticas públicas, el seguimiento a la evaluación, pues también de las políticas anticorrupción, la participación de la sociedad es importante. Creo que además de la transparencia, los foros, los simposios, los conversatorios son importantes, pues como yo lo mencionaba, pues para que la ciudadanía se acerque. Entonces, yo lo mencionaba también, desafortunadamente, pues en ocasiones las recomendaciones o las observaciones o los informes, que también son de las facultades que tiene el CPC, no tiene la vinculación, o lo digo de nueva cuenta coloquialmente, los dientes suficientes pues para el efecto de que pudiera sancionar. Esto corresponde a otros integrantes pues en la esfera de sus competencias de cada uno de los que integran el comité de las 6 entes que están ahí dentro. Pero, pues bueno, creo que un avance que pudiera hacer en ese sentido es que el día de mañana el legislador democrático, pues el legislativo pudiera dar un mayor juego al CPC en ese sentido. Entonces, en términos generales son de las facultades que tiene, y es pues un intermediario pues muy cercano. Y bueno, un tema un poquito más formal que sí tiene que ver también con inhibir, pues la solicitud de información. Finalmente, los integrantes, o más bien el órgano colegiado como tal, tiene la facultad de solicitar también informes y hacer en su momento algunos estudios y las observaciones y recomendaciones precisas, ¿no? Sería entre algunas, pues, genéricamente, ¿no? Para no nombrar una por una, maestro. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho el que se haya conectado, su participación. Y bueno, pues nada más le pedimos que esté por ahí atento a la resolución que tomemos. Ujú. Les agradezco a todos. Muy buenas tardes. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas Gracias. tardes. Hasta Hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Bye. Manuel, ¿puedes cerrar nada más la sesión para parar la grabación, por favor? O Muy si bien, quieres sin lo hago problema. yo. Ok, adelante. No, nada más sería sin la cámara, ¿eh? Sí. Sí, Sí. muchísimas gracias. Siendo las 13, las 16, no, perdón, las 18 horas con 48 minutos del día 3 de marzo, damos por terminada la sesión de entrevistas a los aspirantes del CPC. Gracias. Gracias.